Mi ex psicópata eliminó a todas las mascotas que adopté. Hasta que adopté un pitbull. Hola a todos. Mi nombre es Amber y escribo esto desde la sala de espera de un hospital, con restos secos de un líquido rojo bajo mis uñas. No es mío, es suyo. Déjame retroceder 3 años. Conocí a Derek en una cafetería de Portland. Tenía una sonrisa capaz de hacerte olvidar tu propio nombre, cabello oscuro, ojos verdes y una camisa de franela que llevaba con naturalidad. Compró mi café sin pedirme permiso, lo que normalmente me habría irritado, pero había algo en su gesto que se sintió distinto. Hablamos durante 4 horas seguidas. Me contó que era ingeniero de software, que su familia vivía en Boston y que soñaba con construir una pequeña casa en el bosque. Yo le hablé de mi trabajo independiente como diseñadora gráfica, de que me había mudado a Portland hacía 6 meses y de que todavía intentaba descubrir quién era después de una ruptura dolorosa. Me escuchó de verdad, no como esas personas que solo esperan su turno para hablar, sino con atención genuina, recordando cada palabra. Esa fue la primera señal de alarma que no vi. Empezamos a salir 2 semanas después. Era perfecto, demasiado perfecto, pero tras mi última relación había aprendido a desconfiar de mis propios instintos, así que ignoré esa voz que me pedía ir despacio. 4 meses más tarde adopté un gato, un pequeño atigrado naranja del refugio al que llamé Mango. Siempre había querido un gato, pero mi ex era alérgico, así que fue como recuperar algo que me pertenecía. Derek dijo que le encantaban los gatos. Incluso compró juguetes y comida especial para Mango. 2 semanas después desapareció. Al volver de una reunión encontré la ventana del 3er piso completamente abierta, una ventana que jamás abría más que unos centímetros por miedo a que ocurriera justo eso. Derek me ayudó a buscar por el vecindario durante horas. Hizo carteles, publicó en páginas de animales perdidos y me abrazó mientras lloraba hasta quedarme dormida. Estas cosas pasan, dijo acariciando mi cabello, los gatos son curiosos, seguro solo salió a explorar. Pero Mango no era así, era miedosa, asustadiza, incapaz de saltar por una ventana tan alta. Intenté explicárselo, pero él solo repetía que la encontraríamos. Nunca lo hicimos, y yo quedé destrozada. Durante meses Derek estuvo a mi lado, paciente, comprensivo, incluso sugirió esperar antes de tener otra mascota. No estás lista todavía, me dijo, date tiempo para sanar. Ahora veo cómo me observaba, como si estudiara cada reacción, cada lágrima. 8 meses después decidí intentarlo de nuevo y adopté un perro, un beagle mestizo llamado Biscuit del mismo refugio, tranquilo, de 7 años, ideal para vivir en un apartamento. Derek se mudó conmigo 2 semanas después, parecía lo lógico, llevábamos más de 1 año juntos, su contrato de alquiler terminaba y tenía sentido económico. Además pensé que sería bueno para Biscuit tener a alguien más en casa, ya que Derek trabajaba desde allí. 3 semanas después, Biscuit murió. El veterinario dijo que fue envenenamiento, específicamente veneno para ratas, pero yo nunca tuve veneno en casa. No había ratas, el edificio era antiguo pero limpio. El veterinario sugirió que tal vez lo encontró fuera, pero Biscuit estaba bien entrenado, jamás comía nada del suelo. Derek me sostuvo mientras el veterinario lo sacrificaba, el veneno había destruido sus órganos. Lloré tanto que vomité en el estacionamiento. Lo siento tanto, susurró Derek acariciándome la espalda, es mi culpa, debí haberlo vigilado mejor. No es tu culpa, respondí, y lo creí. Pero él insistió, se culpó durante semanas, obligándome a consolarlo mientras yo me ahogaba en mi propio dolor. Segunda señal de alarma. Me juré no volver a tener mascotas. 2 en menos de 2 años, no podía soportarlo, el universo me estaba enviando un mensaje. Derek asintió, tal vez no seas una persona de animales, y está bien. Pero sabía que sí lo era. Crecí rodeada de ellos, mi perro de la infancia vivió 16 años, mi familia siempre tuvo gatos, pájaros, incluso un conejo. Jamás había perdido una mascota así. 6 meses después Derek me propuso matrimonio, una pedida íntima durante una caminata por el desfiladero. El anillo era sencillo y perfecto. Dije que sí porque lo amaba, y porque decir no habría sido admitir que algo estaba mal aunque no pudiera explicarlo. Fijamos la fecha para el verano siguiente y empezamos a planear. Su madre voló para conocerme, era fría, distante, pero Derek dijo que así era su carácter. Llegó el invierno y vi una publicación del refugio. Habían rescatado 40 perros de una situación de hacinamiento y necesitaban hogares temporales con urgencia. En una de las fotos había una pequeña terrier mezclada, encogida y aterrada al fondo de la jaula. Algo dentro de mí se rompió. Le mostré la foto a Derek.
Solo para acogerla temporalmente, le dije, necesitan ayuda. Su mandíbula se tensó por un instante, luego sonrió. Por supuesto, si es importante para ti. Fui a recogerla al día siguiente. Era una hembra, de unos 2 años, que había vivido en su propia sociedad, nunca socializada, aterrorizada por todo. La llamé Pepper por las manchas blancas y negras en sus orejas. Derek se mantuvo a distancia al principio, dijo que no quería abrumarla, y lo agradecí. Pepper necesitaba espacio para relajarse, pero empecé a notar cosas, pequeñas cosas. La manera en que Derek la observaba cuando pensaba que yo no lo veía, no con afecto, sino con algo distinto, algo calculador. Me convencí de que era paranoia, él siempre había sido tan amable, tan servicial, tan atento. Pepper comenzó a acercarse a mí después de una semana, comía de mi mano, dormía en una cama junto a la nuestra. Entendía que dentro de casa era un lugar seguro. Una noche me desperté y vi a Derek de pie junto a su cama, observándola en la oscuridad. ¿Qué haces?, pregunté con voz ronca de sueño. Se sobresaltó, dijo que no podía dormir y que solo quería comprobar que estuviera bien, que no quiso encender la luz para no despertarme. Tenía sentido, así que volví a dormir. Señal de alarma número 3. 2 semanas después de haber empezado a acogerla, regresé temprano de hacer compras, había olvidado mi cartera. Derek estaba en la cocina, el cuenco de comida de Pepper sobre la encimera, y él hacía algo con él, inclinado, de espaldas a mí. «Hey», lo llamé. Saltó, literalmente saltó, y tiró el cuenco al suelo, la comida se esparció por todas partes. «Jesús, Amber, me asustaste». «Lo siento, olvidé mi cartera». Miré la comida en el suelo. «¿Qué estabas haciendo?» «Solo quería alimentarla, sorprenderte encargándome yo». Rió, pero su risa sonó forzada. ¿Por qué el cuenco estaba en la encimera? Siempre la alimento en el suelo. Estaba midiendo las porciones. Quería asegurarme de hacerlo bien. Lo observé en silencio, mi corazón latía de una forma extraña, demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Está bien, gracias. Tomé mi cartera y salí, me senté en el coche 10 minutos antes de volver al supermercado. Algo no encajaba, lo sabía, pero no podía unir las piezas en mi cabeza. Esa noche no dejé que Pepper comiera la comida que Derek había preparado, inventé que tenía el estómago sensible y le di comida fresca de una bolsa nueva. Derek no dijo nada, pero sentí su mirada. Desde entonces empecé a alimentarla yo misma en cada comida, dejé de dejarla sola con él, inventé excusas para llevarla a mi estudio cuando trabajaba, aunque fuera incómodo. Derek lo notó. «No confías en mí con ella», dijo una noche, más como una afirmación que una pregunta. «No es eso», mentí. «¿Entonces qué es?» «Solo que es muy frágil, quiero tener cuidado». Me miró fijamente un largo momento y respondió, «Está bien». Una semana después el refugio llamó, tenían una posible adoptante para Pepper, una mujer jubilada con jardín cercado y 2 perros pequeños, la situación perfecta. Debería haberme alegrado, ese era el propósito de acoger animales, encontrarles un buen hogar. Pero sentí un nudo en el estómago. Les dije que quería adoptarla yo, una acogida fallida, como lo llamaban ellos, algo muy común, y estaban encantados. No olvidaré la cara de Derek cuando se lo conté. Por un segundo algo oscuro cruzó su expresión antes de que reapareciera su sonrisa comprensiva. «Qué bien, cariño, sé cuánto significa para ti», dijo, pero su voz sonaba vacía. Esa noche no pude dormir, no dejaba de pensar en Mango, en Biscuit, en Derek de pie junto a Pepper en la oscuridad, en él manipulando su comida. Pensé en el patrón, ambas mascotas murieron tras pasar tiempo con él, y en cómo fue tan solidario durante mi duelo, como me hizo creer que tal vez yo no era una persona de mascotas. Con las manos temblorosas tomé mi teléfono, me encerré en el baño y empecé a buscar en Google, pareja que mata mascotas, señales de relación abusiva, signos de maltrato animal. Los artículos me revolvieron el estómago. El abuso hacia los animales es una forma de control, una manera de probar límites, de causar dolor sin dejar marcas, de ver si la pareja se queda. Pensé en lo perfecto que era Derek, en cómo siempre sabía qué decir y cuándo. Las personas demasiado perfectas suelen ocultar algo. Miré la hora, las 2 de la mañana, llamé a mi mejor amiga, Jessica. Respondió al cuarto timbrazo, con voz somnolienta. «Amber, ¿qué pasa?» Le conté todo, las mascotas, el patrón, mis sospechas. Sonaba una locura al decirlo en voz alta. Guardó silencio un largo rato antes de responder. «Ven a mi casa, esta noche, ahora. Trae a Pepper». «No puedo, simplemente, Amber, escúchate.
tienes miedo de tu prometido. Ven, lo resolveremos por la mañana. Pero no fui, porque una parte de mí aún no lo creía, no podía creerlo. Derek me amaba, iba a ser mi esposo. Solo estaba estresada, paranoica. 3 días después, Pepper empezó a enfermar, vomitaba, no comía, estaba débil. La llevé al veterinario de inmediato, sin decírselo a Derek, salí mientras él estaba en una reunión. El veterinario hizo pruebas, no encontró nada concluyente, dijo que quizá comió algo indebido, me dio medicación y me pidió observarla de cerca. No dejé que Derek se acercara a su comida después de eso, preparé todo yo misma y la mantuve siempre conmigo. Mejoró, volvió a comer, a jugar, a comportarse como siempre. Derek también actuaba normal, demasiado normal, como si interpretara un papel, cada gesto parecía ensayado. Empecé a buscar apartamentos, se lo conté a Jessica pero a nadie más, miraba anuncios durante mis descansos, calculaba cuánto necesitaría para el depósito. El problema era el contrato de arrendamiento. Derek y yo acabábamos de renovarlo por 1 año, con ambos nombres, romperlo costaría miles. No tenía pruebas, necesitaba algo concreto, no solo una corazonada. Así que pedí cámaras ocultas, pequeñas, disfrazadas de cargadores de teléfono y marcos de fotos. Las instalé por todo el apartamento cuando Derek estaba en su noche de póker semanal con sus compañeros de trabajo. Me sentí loca haciéndolo, como si la desequilibrada fuera yo, y tal vez lo estaba. Las primeras 2 semanas no mostraron nada, solo vida normal, Derek trabajando, caminando por la casa, viendo televisión. Pero una tarde, mientras estaba en una presentación con un cliente, recibí una alerta de movimiento en el móvil proveniente de la cámara de la cocina. Abrí la transmisión en el teléfono, escondiéndolo bajo la mesa. Derek estaba de pie junto al mostrador, Pepper en su jaula en la sala, justo donde la había dejado. Tenía su cuenco de comida y una pequeña botella marrón. Lo vi sacudir algo de la botella dentro del cuenco, mezclarlo con el dedo y luego guardar la botella en el bolsillo. Mis manos se entumecieron. El cliente seguía hablando, alguien me hizo una pregunta, no recuerdo qué respondí. Terminé la reunión con una excusa y salí disparada, conduje a toda velocidad hasta casa, superando el límite por 20 kilómetros todo el camino. Derek no estaba cuando llegué, su coche se había ido. Pepper seguía en su jaula, llorando para que la sacara. La liberé, tiré su comida a la basura y le serví de una bolsa nueva, las manos temblando tanto que apenas podía abrirla. Luego descargué el video en mi portátil y lo vi una y otra vez. No había error posible, Derek estaba envenenando a mi perra. Llamé a Jessica. Llegó enseguida y vio el video conmigo. Dios mío, susurró, Amber, tienes que llamar a la policía. ¿Y decirles que mi prometido está envenenando a mi perro? Pensarán que estoy loca. Tienes evidencia en video de que pone algo en su comida. Podrían decir que son vitaminas, suplementos, cualquier cosa. Necesito más. Lo que necesitas es salir de aquí, insistió. Y tenía razón, lo sabía, pero también conocía a Derek. Si me iba sin más, me buscaría, me encontraría. Había sido demasiado cuidadoso, demasiado metódico. Esto no era un arrebato, era algo planeado. Tenía que atraparlo, de una manera que no pudiera negarlo. Tengo una idea, le dije, pero va a sonar una locura. Jessica me miró como si hubiera perdido la cabeza, y quizá la había perdido ya. El plan era simple, fingir que todo seguía igual, mantener las cámaras grabando, reunir suficiente evidencia para probar un patrón, algo que obligara a la policía a escucharme. Y, sobre todo, mantener a Pepper a salvo. Solo comería comida que yo preparara, bebería agua que yo vertiera, no la dejaría sola ni un segundo. Derek llegó esa tarde actuando con total normalidad, preguntó por mi día, me besó la mejilla, jugó con Pepper delante de las cámaras. Yo sonreí, hablé con él, fingí que no había visto cómo intentaba envenenarla 4 horas antes. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Durante la siguiente semana lo atrapé 3 veces más, siempre cuando pensaba que yo no estaba, siempre con ese mismo frasco marrón, siempre meticuloso, siempre calculador. Jessica revisó los vídeos y le pidió a una amiga suya, técnica veterinaria, que los analizara. Pensaban que podría ser anticongelante, en dosis pequeñas, suficientes para enfermar al animal poco a poco y no levantar sospechas. Amber, esto ya es suficiente, me dijo Jessica después del 4.º video, ve a la policía. Pero ya había empezado a investigar por mi cuenta. Leí sobre casos similares, sobre lo difícil que era probarlos, sobre cómo los abusadores solían salirse con la suya porque las víctimas no tenían suficiente evidencia,
porque los fiscales no consideraban el envenenamiento de mascotas una prioridad. Necesitaba que él confesara, que lo dijera en voz alta, con la grabadora encendida. Así que preparé una trampa. Le dije a Derek que debía ir a una conferencia en Seattle, 3 días, una invitación de última hora que no podía rechazar. ¿Y Pepper?, preguntó, con una voz demasiado casual. La dejaré en la residencia de Beaverton, la que te gustaba. Puedo cuidarla yo, si quieres. Sé que estás ocupada con el trabajo, quiero compensarte, ya sabes, por lo de Biscuit. Sus ojos se ablandaron, parecía triste, arrepentido. He estado pensando en eso, en cómo te fallé. Déjame hacer esto. Sentí ganas de vomitar, pero sonreí. Está bien, gracias, significa mucho para mí. No fui a Seattle. Me quedé en el apartamento de Jessica con Pepper, conecté mi portátil para vigilar las cámaras y esperé. El primer día Derek actuó normal, trabajó, cocinó, vio televisión. El segundo día empezó a registrar mis cosas, abrió los cajones, revisó mi ordenador, buscando algo. El tercer día trajo a alguien. Una mujer, alta, rubia, segura de sí misma. Se sentaron en el sofá, bebieron vino, rieron. La reconocí enseguida, Emma, su compañera de trabajo, la que había mencionado un par de veces, solo una amiga. No parecían amigos. Los vi besarse, lo vi llevarla a nuestro dormitorio y cerrar la puerta. Jessica puso una mano en mi hombro. Apágalo, no necesitas ver esto. Pero no lo hice. Tenía que ver quién era realmente Derek. Una hora después salieron, Emma se vestía mientras hablaban, y entonces Derek lo dijo. Ella nunca lo sabrá, es una idiota, adoptando animales incluso después de que maté a los 2 primeros. Hay gente que simplemente no aprende. Sentí la sangre helarse en mis venas. Emma rió. Eres terrible, pobres animales. Solo eran animales, respondió él, y ella se estaba volviendo demasiado cómoda, demasiado independiente. Las mascotas la hacían feliz, no podía permitirlo. ¿Y la nueva?, preguntó Emma. Le estoy dando tiempo, no quiero que sea tan obvio. Cuando estemos casados la aislaré, tal vez la deje embarazada, entonces ya no importará, no podrá irse. Emma lo besó y dijo, eres tan malo, me encanta. Jessica estaba grabando toda la conversación con su teléfono. Eso es suficiente, dijo, vamos a llamar a la policía ahora. Pero yo ya estaba pensando un paso más allá. Derek acababa de confesar un asesinato, 2, en realidad, y estaba planeando un tercero. Además de la infidelidad, y de todo lo que pudieran encontrar en las grabaciones. Creía ser tan inteligente, tan cuidadoso, pero se había vuelto arrogante, había cometido el único error que todos los narcisistas cometen tarde o temprano, subestimarme. Llamé a un abogado antes que a la policía, pedí consejo y documenté todo, fechas, horas, registros veterinarios, los videos, la confesión en audio. Luego llamé a la policía y denuncié por crueldad animal, con pruebas. Tardaron 3 días en arrestarlo, 3 días en los que tuve que fingir que regresaba de Seattle, que todo estaba bien, durmiendo en la misma cama con un hombre que había asesinado a mis mascotas y planeaba atraparme en un matrimonio. La detective que tomó mi declaración se llamaba Rodríguez. Había visto casos como el mío antes, sabía cómo podían terminar. Hiciste lo correcto, me dijo, estos hombres siempre escalan, primero las mascotas, luego las parejas. Derek fue acusado de 2 cargos de crueldad animal y 1 de intento de crueldad animal. Encontraron el frasco marrón en el bolsillo de su abrigo, anticongelante, justo como había pensado la amiga de Jessica. Intentó alegar que era para su coche, que no sabía cómo había terminado en la comida del perro, que los vídeos estaban manipulados. Pero su abogado vio las grabaciones con Emma, escuchó la confesión y supo que no había salida. Derek aceptó un acuerdo, 1 año de cárcel, 3 de libertad condicional, una orden de restricción y terapia obligatoria. No era suficiente, ni de cerca, pero al menos era algo. Emma siguió escribiéndole en la cárcel, lo sé porque el fiscal me mostró los mensajes como parte del caso. Derek no creía haber hecho nada malo, pensaba que yo exageraba. Solo eran animales, escribió. Los chicos son así. Algunos simplemente no tienen remedio. Me mudé con Jessica por un tiempo, rompí el contrato del apartamento, asumí las pérdidas económicas y no me importó. Empecé terapia, enfrenté el hecho de que casi me casé con un hombre que había asesinado a mis mascotas para controlarme, que planeaba aislarme, manipularme, atraparme. Afronté la culpa por no haberlo visto antes, por haber ignorado las señales, por haber confiado en él. Mi terapeuta me dijo que no era mi culpa,
que Derek me había estado manipulando desde el principio, que los abusadores son expertos en ocultar quiénes son realmente. Me ayudó un poco. Pero Pepper me ayudó más. Ella también había pasado por el infierno. Sanamos juntas. 6 meses después de que Derek entrara en prisión empecé a buscar una casa más grande, algo con un patio donde Pepper pudiera correr. Jessica me acompañó a las visitas, me ayudó a decidir. Encontramos una pequeña casa perfecta en el sureste de Portland, vieja pero encantadora, con un jardín cercado y a buen precio. Hice una oferta y fue aceptada. El día de la mudanza fue un caos. Jessica, su novio Marcus y mi hermano Tyler ayudando con las cajas, Pepper corriendo de un lado a otro explorando su nuevo hogar. Me sentí ligera por primera vez en años. Aquella noche, sola en mi casa nueva, tomé una decisión: volvería a acoger perros, darles una segunda oportunidad como había hecho con Pepper. Pero esta vez sería más lista, más cuidadosa, escucharía mis instintos y no ignoraría las señales de alarma nunca más. A la semana siguiente contacté con el refugio. Estaban encantados de tenerme de vuelta, dijeron que me enviarían algunos perros que necesitaban hogar temporal. El primero llegó 2 semanas después, una pitbull mayor llamada Roxy, 70 libras de músculo y cicatrices, con el carácter más dulce que había visto en mi vida. La habían rescatado de una red de peleas de perros, necesitaba atención médica y socialización. El refugio decía que era inadoptable, demasiado vieja, demasiado dañada, demasiada carga. La miré una vez y supe que me había enamorado. Roxy tenía miedo de todo al principio, los ruidos fuertes, los movimientos bruscos, los hombres, sobre todo. Temblaba cuando Tyler venía a ayudarme a reparar la cerca, pero adoraba a Pepper, se hicieron amigas al instante. Poco a poco, día a día, Roxy empezó a confiar en mí. No pensaba adoptarla, el plan era solo cuidarla, ayudarla a sanar lo suficiente para encontrar un hogar, pero después de 3 meses no podía imaginar mi vida sin ella. Llamé al refugio. Voy a quedármela, les dije. Se sorprendieron y se alegraron. Roxy ha tenido suerte, dijeron. Pero la afortunada era yo. La vida entró en ritmo, trabajo, perros, terapia, sanación. Derek salió de prisión tras 8 meses, por buena conducta. La orden de restricción seguía vigente. Ya casi no pensaba en él, era un fantasma, una lección aprendida. Hasta que, 3 semanas después de su liberación, una noche regresé a casa después de cenar con Jessica. Era tarde, casi las 11, la calle estaba silenciosa. Aparqué en mi entrada, tomé mi bolso y entonces lo vi, Derek, de pie en mi jardín. Las luces del sensor de movimiento aún no lo habían detectado. Estaba allí, en la sombra, junto a la cerca, mirándome. Mi corazón se detuvo, literalmente se detuvo. Me vio, sonrió, esa misma sonrisa que 3 años atrás me había hecho olvidar mi nombre, solo que ahora, debajo de ella, solo vi podredumbre. Debí haber llamado al 911. Debí haberme quedado en el coche. Debí haberme marchado. En lugar de eso, abrí la puerta y dije, tienes que irte. Solo quiero hablar. Estás violando una orden de restricción, vete ahora. Dio un paso hacia mí. Arruinaste mi vida, Amber. Tú arruinaste la tuya. Todo esto por unos malditos animales. ¿Sabes lo que fue la cárcel? ¿Te importa siquiera? Su rostro cambió, esa máscara de cortesía desapareció. Crees que ganaste, pero no lo hiciste. Vas a pagar por lo que me hiciste. Las luces con sensor de movimiento se encendieron, iluminando todo el jardín. Pude verlo con claridad, ver el odio en sus ojos. Tenía algo en la mano, algo metálico que brillaba. Derek, márchate o llamaré a la policía. Llámala. Estaré dentro de tu casa antes de que lleguen. Y esos perros que tanto amas, haré que los veas morir. Ya tenía el teléfono en la mano, el dedo sobre el botón de emergencia, pero entonces lo oí. Un sonido proveniente de dentro de la casa, bajo, profundo, el ladrido de Roxy. No era su ladrido normal, era más grave, más peligroso. Derek también lo escuchó. ¿Qué demonios es eso? Tu peor pesadilla, si no te vas ahora mismo. Él se rió. ¿Un perro? ¿Crees que me da miedo un perro? Llámate a 2 de los tuyos. El ladrido se hizo más fuerte, más cerca. Luego, la puerta para perros, la que había instalado el mes anterior, se abrió de golpe. Roxy salió disparada como un proyectil, 70 libras de músculo y furia, toda su historia de sufrimiento convertida en pura rabia protectora. Derek apenas tuvo tiempo de levantar el brazo. Eso fue todo.
Roxy lo embistió en el pecho, lo derribó de espaldas y fue directo a su cara. Me escuché gritar, lo escuché gritar, escuché los sonidos horribles de dientes desgarrando carne. Roxy, suéltalo, suéltalo. No me obedeció al principio. Eran 3 años de dolor, meses de lucha, todo saliendo de golpe. Pero entonces Pepper apareció, ladrando, corriendo alrededor, y algo en Roxy cambió. Lo soltó, retrocedió y se colocó frente a mí, entre Derek y yo, con el pelo erizado, los labios retraídos, sangre en el hocico. Derek estaba encogido en el suelo, con las manos sobre la cara, gritando. Había sangre por todas partes. Llamé al 911 con las manos temblando tanto que casi no podía marcar. La operadora fue tranquila, me hizo preguntas, y respondí en piloto automático. Sí, alguien estaba herido. No, no corría peligro inmediato. Sí, el perro estaba contenido. No, no sabía la gravedad de las heridas. Derek seguía gritando. Esa cosa intentó matarme, te demandaré, haré que la sacrifiquen, haré que pagues. Estabas violando una orden de restricción, en mi jardín, amenazándome. Vas a volver a la cárcel, y por más tiempo esta vez. La policía llegó primero, luego la ambulancia. Cargaron a Derek en una camilla. Su cara era un desastre, cortes profundos, parte de la oreja arrancada, marcas de mordida en el cuello y la mandíbula. El paramédico dijo que necesitaría cirugía, mucha, y que quizá quedaría con cicatrices permanentes. Bien. Uno de los agentes tomó mi declaración, escuchó toda la historia, revisó la orden de restricción y confirmó que Derek la había violado. ¿El perro?, preguntó. Me estaba protegiendo. Él tenía un arma. Me sentí amenazada. Encontré un cuchillo en el césped, donde Derek lo había dejado caer, una navaja plegable, peligrosa. El agente asintió. Tendremos que llevarnos a tu perro a un centro de cuarentena, procedimiento estándar tras una mordida, pero dadas las circunstancias, miró hacia la ambulancia, donde subían a Derek. Creo que fue un claro caso de defensa. La fiscalía lo revisará, pero dudo que tu perra enfrente consecuencias. Aún así se llevaron a Roxy, 10 días en control animal, solo para asegurarse de que no tuviera rabia. La visité todos los días. Al principio parecía confundida, creía haber hecho algo malo, pero yo no dejaba de repetirle que era una buena chica, la mejor, mi heroína. Derek intentó presentar cargos, ataque no provocado, perro peligroso, todo eso. Pero la cámara de seguridad que había instalado después de todo lo ocurrido con él, la que cubría todo mi jardín, había grabado cada detalle, a Derek en mi propiedad, el cuchillo, las amenazas, a Roxy defendiéndome. La fiscalía desestimó sus acusaciones y añadió más cargos contra Derek, violación de orden de restricción, amenazas criminales, posesión de arma durante un delito. Volvió a la cárcel, esta vez por años. Roxy volvió a casa después de 10 días. La traje con un nuevo collar, uno grabado con su nombre y una sola palabra, heroína. Le compré el filete más grande que pude encontrar. Ella y Pepper me recibieron en la puerta como si hubiera estado fuera años, aunque solo habían pasado unas horas. Esa noche Jessica vino a casa, trajo vino y comida para llevar. Nos sentamos en el sofá con las 2 perras entre nosotras. Sabes que esto es una locura, ¿verdad?, dijo. ¿Qué parte?, pregunté. Toda. El expsicópata, los animales asesinados, la venganza de un pitbull, es como algo sacado de una película. Sí, bueno, es mi vida. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Lo pensé, de verdad lo pensé. Porque soy libre. Ya no puede hacerme daño, no puede dañar a mis perros, ni a nadie. Va a estar en prisión y, cuando salga, tendrá antecedentes. Todos sabrán lo que hizo. ¿Justicia poética? Algo así. Bebimos en silencio por un rato. Pepper roncaba suavemente, y la cabeza de Roxy descansaba pesada sobre mi regazo. ¿Vas a seguir acogiendo perros?, preguntó Jessica. Por supuesto. Incluso después de todo esto. Especialmente después de todo esto. Derek intentó romperme hiriendo lo que amaba. Si dejo de amar por su culpa, él gana. Así que voy a amar más fuerte, más alto. Voy a salvar a todos los perros que pueda. Jessica sonrió. Eres una completa badass, ¿lo sabías? Tuve buenas maestras. Acaricié a Roxy detrás de sus orejas marcadas. Esta chica sobrevivió cosas que ni puedo imaginar. Si ella pudo volver de eso, yo puedo volver de Derek. 3 semanas después se fijó la fecha del juicio de Derek.
El fiscal dijo que era un caso cerrado, que recibiría al menos 5 años esta vez, tal vez más si lograban probar que había planeado hacerme daño, no solo amenazarme. Emma dejó de escribirle, encontró un nuevo novio, publicaba fotos con él constantemente en redes sociales, como si Derek nunca hubiera existido. Hay personas sin lealtad, gracias a Dios. Empecé a salir de nuevo, despacio, con cuidado. La primera cita fue en un parque para perros. Pensé que si no podía manejar a mis perras, no valía la pena seguir. Se llamaba Chris, contador, trabajo aburrido, pero lo hacía divertido. Amaba a los animales, tenía 2 gatos rescatados. Hablamos 3 horas mientras Roxy y Pepper jugaban. Le conté sobre Derek en la segunda cita, mejor soltarlo pronto. Algunos hombres habrían huido, y estaba bien. Necesitaba a alguien capaz de manejar la verdad. Chris no huyó. Escuchó, hizo preguntas, parecía genuinamente horrorizado por lo que Derek había hecho. Tu perra es una heroína, dijo mirando a Roxy, espero que lo sepa. Se lo digo todos los días. Nos lo tomamos con calma, muy despacio. No estaba lista para apresurarme, quizás nunca lo estaría, pero se sentía bien estar con alguien que veía mis cicatrices y no se estremecía, que entendía por qué necesitaba acoger perros, por qué tenía cámaras por toda la casa, por qué no podía dormir sin mis 2 perras en la habitación. El juicio fue a finales de primavera. Tuve que testificar, mirar a Derek a la cara en la sala, verlo intentar mentir para salir de todo. Su abogado intentó pintarme como una loca, dijo que había orquestado todo, que había entrenado a Roxy para atacarlo, que lo había atraído a mi casa. El fiscal lo destruyó. Mostró los videos de Derek envenenando a Pepper, reprodujo el audio de su confesión con Emma, enseñó las grabaciones de seguridad de mi jardín, Derek con un cuchillo, Derek amenazándome, Roxy haciendo lo que le habían enseñado en aquel infierno de peleas, proteger a cualquier costo. El jurado deliberó 2 horas. Lo declararon culpable de todos los cargos. El juez le dio 7 años. Dijo que lo que había hecho era calculado y cruel, que no mostraba remordimiento, que era un peligro para mí y para los animales. 7 años. No cadena perpetua, no para siempre, pero mejor que 1, mejor que 8 meses por buena conducta. Lloré en el baño del tribunal después de la sentencia. Jessica me sostuvo mientras lloraba, una mezcla de alivio, rabia y duelo, por el tiempo que perdí con Derek, por las mascotas que mató, por la persona que fui antes de conocerlo. Ya terminó, dijo Jessica. Esta vez de verdad. Y lo estaba. Esa noche volví a casa y me senté en el patio trasero con Roxy y Pepper, viéndolas jugar bajo la luz que se desvanecía, sintiendo, al fin, que estaba viva otra vez. Pensé en lo cerca que estuve de perderlo todo, pero no lo perdí. Sobreviví. Y no solo sobreviví, reconstruí. 6 meses después del juicio adopté otro perro, una labradora mestiza anciana llamada Mabel, ciega de un ojo y con artritis. En el refugio decían que nadie la querría. Pero encajó perfectamente en nuestra pequeña manada. Luego llegó otro, un terrier de 3 patas llamado Bandit. Después 2 más, una pareja de huskies mayores que alguien había abandonado cuando se cansó de ellos. Mi casa se convirtió en un santuario, un lugar donde las cosas rotas venían a sanar, igual que yo. Chris me propuso matrimonio 1 año después de la sentencia de Derek, sin gestos grandilocuentes ni anillos caros, solo sentados en el sofá, con 5 perros amontonados a nuestro alrededor, viendo una película y siendo simplemente nosotros. Quiero hacer esto para siempre, dijo. ¿Qué cosa?, le pregunté. Esto, tú, yo y todos los perros que podamos meter en una casa. Dije que sí, porque aprendí algo de Derek. Aprendí que el amor no debe doler, no debe hacerte más pequeña, no debe quitarte las cosas que te hacen ser tú. El amor real hace espacio, suma, multiplica. Nos casamos 6 meses después, en mi jardín, una ceremonia pequeña con amigos cercanos, familia y los 5 perros como testigos. Derek envió una carta desde prisión, su abogado la reenvió. No la abrí. Simplemente la tiré. Lo que tuviera que decir no me importaba. Él era mi pasado, un capítulo cerrado, una lección aprendida. Ahora tenía un futuro, lleno de posibilidades, de perros que necesitaban ser salvados, y de un hombre que me amaba por quien realmente soy. Y tenía a Roxy, mi chica, mi heroína, la perra que me salvó la vida siendo exactamente lo que fue entrenada para ser, una luchadora, pero esta vez por las razones correctas. A veces pienso en lo que habría pasado si no la hubiera adoptado, si me hubiera quedado solo con Pepper, si hubiera elegido otro perro más pequeño, uno que Derek pudiera haber herido. Sé que habría entrado a mi casa esa noche, sé que lo había planeado, había llevado un cuchillo,
y no sé si habría sobrevivido. Pero adopté a Roxy, y ella me protegió, y ahora Derek está en prisión y yo soy libre. Y eso, en sí mismo, es justicia, la clase poética, la mejor de todas. A veces me preguntan si estoy enfadada, si odio a Derek por lo que hizo, si deseo que le pasara algo peor. La verdad es que ya no pienso mucho en él. Es ruido, estática, una pesadilla de la que desperté. Estoy demasiado ocupada viviendo, acogiendo perros, amando a mi esposo, construyendo la vida que quiero, no la que alguien más planeó para mí. Esa es la verdadera venganza, no el juicio, ni la condena, ni siquiera los dientes de Roxy. La verdadera venganza es ser feliz sin él, ser completa, ser libre. La verdadera venganza es florecer. Fui a visitar a Derek una vez, al año de su condena. No sé por qué, tal vez buscando cerrar el ciclo, o por simple curiosidad morbosa. Se veía distinto, más pequeño, las cicatrices de su cara habían sanado mal, nunca volvería a ser atractivo. Nos sentamos frente a frente, separados por un cristal grueso, con los teléfonos en la mano, como en las películas. No se disculpó, no preguntó cómo estaba. Me miró con los ojos vacíos. ¿Qué quieres?, preguntó al fin. No lo sé, respondí. Supongo que necesitaba verte para hacerlo real. Es real, estoy aquí. Tú me metiste aquí. Tú te metiste solo. Mataste a mis mascotas, intentaste hacerme daño. Solo eran animales. Y fue entonces cuando supe que nunca lo entendería, que había cosas en él rotas más allá de toda reparación. Colgué el teléfono sin decir adiós, salí de esa prisión y no miré atrás. Eso fue hace 2 años. Derek saldrá algún día, en 5 años, quizá menos por buena conducta. Pero ya no tengo miedo. Tengo a Roxy, tengo a Pepper, tengo a Mabel, a Bandit, a los Huskies, tengo a Chris, tengo a Jessica, tengo una vida que construí desde los cimientos, después de que Derek intentara reducirla a cenizas. Y si alguna vez vuelve a acercarse a mí, bueno, Roxy no es la única que aprendió a luchar. Yo también aprendí. Ya no soy la misma persona que conoció en aquella cafetería. No soy la chica que ignoró las señales porque solo quería ser amada, ni la mujer que cayó mientras sus mascotas morían. Soy alguien nueva ahora, alguien más fuerte, alguien que conoce su valor, alguien que jamás permitirá que la hagan sentir pequeña otra vez. Derek intentó romperme, pero en cambio me forjó en algo más duro, más resistente. Así que gracias, Derek, por ser exactamente quien eres, por mostrarme quien no quiero ser, por darme el mayor regalo, la certeza de que puedo sobrevivir a cualquier cosa, incluso a ti, sobre todo a ti. Escribo esto desde mi jardín, en una tarde de verano, con la luz dorada cayendo despacio, los perros jugando, Chris asando la cena, la vida siendo simple, hermosa y mía. Mi exicópata mató a cada mascota que adopté, hasta que adopté a una pitbull rescatada que le destrozó la cara. Y ahora estoy aquí, viva, libre, feliz. Ese es el final de la historia, o quizás el comienzo. En cualquier caso, ya no tengo miedo. Y eso lo es todo. Historia 2. En mi 40º cumpleaños, mi hermano le rompió 2 costillas a mi hijo con un bate de béisbol solo porque me negué a prestarle la bicicleta a su hijo. Hola a todos, soy Blake, tengo 43 años y vivo en Billings, Montana. Vivo con mi esposa Erika, la mujer más fuerte que he conocido, y juntos tenemos 2 hijos maravillosos. Nuestro hijo mayor, Lucas, tiene 17 años y cursa el último año de secundaria, mientras que nuestra hija Mia, de 15, es una chica cuyos ojos siempre observan el mundo con una curiosidad infinita. Ayer, en el aire denso y sofocante del hospital, visité a Mac, mi mejor amigo desde la universidad. En cuanto abrí la puerta de su habitación, mis ojos se encontraron con su rostro golpeado, un ojo completamente hinchado, el labio superior partido y moretones morados extendiéndose por sus brazos. Al verme entrar, Max se incorporó lentamente, me dedicó una sonrisa débil y dijo, me veo fatal, ¿verdad? Pero valió la pena, Blake. Al observar las heridas que cubrían su cuerpo, sentí que el corazón se me encogía, no por lástima, sino porque conocía demasiado bien esa sensación. Mike estaba en el hospital a causa de un conflicto familiar, un pariente había insultado a su hija de 16 años y, sin dudar un solo segundo, él se había lanzado a pelear. El resultado fue que ambos terminaron hospitalizados. Mientras conducía de regreso a casa, los recuerdos de hace 3 años me inundaron por completo. También yo me había enfrentado a mi propia familia para proteger a mi hijo, pero a diferencia de Mac, el precio que tuve que pagar fue mucho más doloroso, la ruptura total con mi propia sangre y las heridas que mi hijo tuvo que sufrir.
Hoy he decidido contar toda la historia, no solo para liberar las emociones que aún persisten, sino porque la historia de padres como Mac y yo, dispuestos a enfrentarse al mundo entero para proteger a sus hijos, puede dar fuerza a quienes viven situaciones similares. A veces, para proteger a las personas que más amas, debes estar dispuesto a perder a aquellas que alguna vez creíste que siempre estarían a tu lado. La historia que voy a contar ocurrió en mi 40º cumpleaños, un día a finales de junio de 2022. Para muchos, cumplir 40 marca un hito importante en la vida, el momento de mirar atrás y reflexionar sobre el camino recorrido, y de mirar hacia adelante con una nueva perspectiva. Para mí también lo fue, aunque no de la manera que jamás habría imaginado. En un principio, no tenía intención de celebrar una fiesta, cumplir 40, para mí, era solo un número. Planeaba una cena sencilla con Erika y nuestros 2 hijos, quizá en nuestro restaurante favorito en el centro de Billings, y luego volver a casa para ver una película juntos, algo simple, acogedor y sin complicaciones. Pero una noche de mayo, mientras estábamos sentados en el porche trasero después de cenar, Erika me puso suavemente la mano en el hombro y me dijo que cumplir 40 era una ocasión especial, que merecía una celebración significativa. Al principio la rechacé, no porque no me gustaran las fiestas, sino porque siempre me he sentido incómodo siendo el centro de atención. Sin embargo, Erika encontró aliados, nuestros 2 hijos. Todavía recuerdo aquella mañana de domingo cuando Lucas y Mia entraron en mi despacho. Lucas llevaba una tarjeta de cumpleaños hecha a mano con el mensaje, «Feliz cumpleaños al padre más increíble del mundo. Déjanos organizar una fiesta digna de ti». Mientras tanto, Mia, con sus grandes ojos llenos de ilusión, me dijo que ya había planeado los postres que más me gustaban. No pude negarme después de eso. Poco a poco, el plan para la fiesta fue tomando forma. Decidimos celebrarla en casa, en el patio trasero, donde había pasado meses construyendo el área de barbacoa y colocando las sillas de cedro que yo mismo fabriqué. Erika se encargó de los invitados y del menú, mientras Lucas y Mia, emocionados, preparaban las decoraciones. La lista de invitados no era muy larga, además de mis padres, George y Barbara, también estaban los padres de Erika. Aunque ya nos habían dicho que no podrían venir porque estaban de viaje por Europa, también invité a mi hermano Andrew, a su esposa Cristina y a su hijo Jason, que tenía 15 años en ese entonces. Además, vino el tío Kevin, hermano de mi padre, junto con mis 2 primos, Justin y Brandon, acompañados de sus esposas e hijos. También agregamos a la lista a algunos colegas cercanos y viejos amigos. Todos los preparativos transcurrieron sin contratiempos. Pasamos toda la semana limpiando la casa, decorando el jardín con luces centelleantes y preparando la comida. Lucas incluso hizo a mano un gran cartel que decía 40 años de excelencia, para colgarlo en la entrada, mientras Mia se ocupaba de elaborar flores de papel de colores para adornar las mesas. El día antes de mi cumpleaños, cuando todo el trabajo de preparación estuvo terminado, me quedé solo en el patio trasero, contemplando el espacio decorado bajo el atardecer de Montana. Las montañas a lo lejos reflejaban la luz anaranjada y rojiza del sol, y sentí una paz serena. Imaginé el día siguiente, cuando aquel lugar estaría lleno de risas y las animadas conversaciones de mis seres queridos. Aún creía que tendría una fiesta llena de alegría y felicidad junto a mi familia. ¿Cómo podría haber sabido que en apenas 24 horas esa celebración se convertiría en una pesadilla y pondría fin, para siempre, a la relación con las personas a las que solía llamar mis padres y mi hermano? La fiesta de cumpleaños comenzó a las 5 de la tarde y los primeros invitados en llegar fueron el tío Kevin y mis primos Justin y Brandon con sus familias. Aunque mis suegros no pudieron asistir por su viaje a Europa, me enviaron un reloj Fazell acompañado de una tarjeta llena de cálidos deseos. Cuando mis padres llegaron, mi madre se hizo cargo rápidamente de la cocina junto con Erika, mientras mi padre se quedó afuera, junto a la parrilla, con el tío Kevin, dando de vez en cuando consejos no solicitados sobre cómo asar la carne de la manera correcta. Justo cuando abrí una cerveza, Andrew, su esposa Cristina y su hijo Jason cruzaron la puerta. Después de estrechar la mano de Andrew, forcé una sonrisa e invité a su familia a pasar al área de la fiesta. Mientras tanto, Jason fue directo a buscar a Lucas y a Mia, y los chicos se reunieron alrededor de la mesa de ping-pong que había instalado para la ocasión. El ambiente se llenó de conversaciones animadas y risas que resonaban por todo el jardín. Lucas y los demás chicos jugaban al ping-pong entre gritos de emoción, y Mia estaba ocupada mostrando orgullosa las flores de papel que había hecho con sus propias manos. Desde una esquina del jardín, podía ver a Erika riendo y conversando con algunos amigos, lanzándome de vez en cuando miradas llenas de orgullo.
Antes de que comenzara la cena formal, el tío Kevin golpeó suavemente su copa para llamar la atención de todos, luego la levantó y dijo con calidez: «Felicitaciones, Blake. Sobrino mío, 40 años han pasado y aún recuerdo como si fuera ayer la primera vez que te tuve en mis brazos. Hoy, al verte con esta hermosa familia, no podría estar más orgulloso. Vamos, todos, levanten sus copas». Todos alzaron las copas al unísono, y un coro de «Felicitaciones, Blake» resonó en el jardín. Sentí una ola cálida de emoción al mirar los rostros familiares de las personas que me habían acompañado en tantas etapas de mi vida. Incluso Andrew, mi hermano, con quien nunca tuve una relación muy fluida, sonrió y asintió hacia mí desde el otro lado del patio. Cuando comenzó a sonar la música suave que Lucas había preparado con tanto cuidado, la cena dio inicio con carne asada, ensaladas frescas y los postres que Mia había pasado toda la semana preparando. Ver a todos reír, conversar alegremente y brindar me llenó de felicidad. En ese momento, pensé que sería un cumpleaños perfecto, un día que recordaría para siempre con cariño. Lamentablemente, el destino tenía otros planes. Alrededor de las 6 de la tarde, la fiesta transcurría en un ambiente alegre. Yo estaba junto a la mesa del buffet, conversando con Mark, mi amigo de la universidad, sobre un nuevo proyecto de construcción que nuestra empresa acababa de conseguir. Chocamos las copas y reímos a carcajadas recordando una vieja anécdota de nuestros días de estudiantes. De repente, un grito desesperado desgarró la atmósfera de calma: «Andrew, detente ahora mismo». El grito venía del fondo del jardín, cerca del lugar donde estaban las bicicletas y los juguetes de los niños. Mi conversación con Mark se interrumpió al instante y dirigí la mirada hacia el alboroto. Y la escena ante mis ojos fue como una pesadilla. Mi hermano Andrew estaba de pie con un bate de béisbol firmemente sujeto entre sus manos. Su rostro estaba rojo de furia, los ojos desorbitados y la comisura de su boca torcida en una sonrisa fría y cruel. Mis dos primos, Justin y Brandon, intentaban sujetarle los brazos con fuerza para detenerlo, pero Andrew se resistía, forcejeando por liberarse de su agarre. En ese instante, al mirar a los ojos de Andrew, ya no reconocía al hermano con el que había crecido. En su mirada había algo salvaje, una sed de sangre primitiva que jamás había visto en él. Parecía una bestia fuera de sí, poseída por la ira. En cuanto comprendí lo que ocurría, bajé la vista y me quedé paralizado al ver a Lucas, mi hijo, tendido en el césped. El muchacho estaba encogido, con los brazos abrazando su costado y el rostro deformado por el dolor. Sin pensar un segundo más, dejé mi bebida sobre la mesa y corrí hacia ellos. En esos breves segundos, todo pareció ralentizarse en mi mente, la música seguía sonando desde los altavoces, las conversaciones aún murmuraban alrededor, pero para mí el mundo se volvió completamente silencioso, solo el sonido de mi corazón golpeando en el pecho permanecía. Mientras corría, Erika apareció desde la cocina, su rostro se puso pálido al ver a nuestro hijo en el suelo. Sin que nadie tuviera que decir nada, al contemplar aquella escena comprendí de inmediato lo que había pasado: Andrew había golpeado a mi hijo con el bate de béisbol. La rabia brotó en mí como un volcán en erupción, ardiente e imposible de contener. Sin dudar, sin control alguno, mientras Justin y Brandon aún intentaban retener a Andrew, me lancé hacia adelante, le arranqué el bate de las manos y, con el cuerpo temblando de furia, lo alcé con fuerza. Sin pensar, lo balanceé con todas mis fuerzas apuntando directamente a la cabeza de Andrew. Por suerte, él alcanzó a esquivar el golpe, pero el bate impactó de lleno contra su hombro. Un chasquido seco resonó en el aire, seguido del espantoso sonido de un hueso rompiéndose. El silencio cayó sobre todos los presentes, y de inmediato se escuchó el grito desgarrador de Andrew, un alarido largo y miserable, como el de un animal herido. Cayó al suelo, una mano apretando su hombro, el rostro contraído por el dolor. La ira en mí aún no se había disipado, avancé de nuevo, con el bate aún en las manos, preparado para otro golpe. Pero entonces, una fuerza desde atrás me sujetó con fuerza. Era mi tío Kevin, que utilizaba todas sus energías para tirarme hacia atrás. En ese momento, con voz ronca y temblorosa por el miedo, me gritó al oído: «Detente, Blake. Si lo golpeas otra vez, esto será un asesinato». Sus palabras me golpearon como un cubo de agua helada. De repente, comprendí lo que estaba haciendo. El bate se me escapó de las manos y cayó sobre el césped. Mi respiración era agitada, pero la furia comenzó a transformarse en confusión y angustia. Entonces, Cristina, la esposa de Andrew, salió corriendo de la casa.
Corrió directamente hacia donde su marido yacía, se arrodilló a su lado con una expresión de pánico y gritó, temblando, «Dios mío, Andrew, ¿qué ha pasado?». En ese momento, apareció Jason, el hijo de Andrew y Christina, de 15 años. Caminó lentamente hacia su madre y, con una voz fría y sin emoción, dijo, «Blake atacó a papá con un bate de béisbol». Al escuchar esas palabras, Christina pareció despertar de su aturdimiento. Se levantó de golpe, con el rostro enrojecido por la rabia, y corrió hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, me empujó con fuerza en el pecho, haciéndome perder casi el equilibrio. Sus ojos parecían querer quemarme mientras gritaba con furia, «Blake, ¿por qué golpeaste a mi esposo? No te lo voy a perdonar». Afortunadamente, el tío Kevin se interpuso rápidamente entre nosotros, creando una barrera para evitar que la discusión se convirtiera en otra pelea. Pero mi verdadera tragedia apenas comenzaba. De entre el grupo de invitados que observaban en silencio, mi padre, George, dio un paso al frente. Caminó hacia mí con pasos pesados y una mirada fría que nunca antes había visto en él. Sin previo aviso y sin decir una palabra, levantó la mano y me abofeteó con tanta fuerza que mi cabeza se giró hacia un lado. Mientras aún me encontraba aturdido por el golpe. Mi padre me miró directamente a los ojos y, apretando los dientes, dijo con voz contenida por la rabia, «¿Por qué te atreviste a golpear a Andrew?». Justo después, mi madre apareció a su lado, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la ira. Me miró con los ojos llenos de decepción y dijo con voz fría y firme, «Qué vergüenza que hayas golpeado a tu propio hermano, y en medio de tu fiesta de cumpleaños». Con la bofetada de mi padre aún ardiendo en mi mejilla y las palabras de condena de mi madre resonando en mis oídos, sentí que el mundo a mi alrededor se derrumbaba. Mi cuerpo se volvió frío, no por miedo, sino por un vacío absoluto que se extendía desde el corazón hasta cada parte de mí. Me pregunté cómo podían hacerlo. ¿Cómo podían mis propios padres, delante de todos, condenarme sin siquiera preguntar qué le había pasado a mi hijo? ¿Cómo podían defender a alguien que había usado un bate de béisbol para atacar a un niño de 14 años? ¿Cómo podían darle la espalda a su propia sangre de esa manera? En ese instante, un dolor profundo e indescriptible se apoderó de mí. No era solo el dolor de la traición, sino el colapso de la confianza, el derrumbe de todo lo que alguna vez creí inquebrantable, el amor y la protección que una familia debería darse. Cerré los puños con fuerza, las uñas se me hundieron en las palmas hasta hacerme sangrar, pero no sentí dolor. Lo único que sentía era una ira que crecía dentro de mí como un tsunami, mezclada con un dolor insoportable y una incredulidad total. Esa furia no era solo hacia Andrew, el que había atacado a mi hijo, sino también hacia mis propios padres, las personas que pensé que siempre estarían de mi lado, que me protegerían a mí y a mi pequeña familia. Pero no, habían elegido un bando, y no era el mío. No era el de su nieto, que yacía herido en el césped. Después de todo lo ocurrido, comprendí que la familia en la que siempre había confiado, la que consideraba mi refugio seguro, ya no existía. Lo que quedaba era solo una cáscara vacía de lo que alguna vez fue, una ilusión de lazos familiares en la que me había engañado durante demasiado tiempo. Aquella sensación de traición me cortó el corazón como una hoja afilada, dejando una herida que sabía que nunca sanaría por completo. Tras la bofetada de mi padre y las palabras de mi madre, la rabia dentro de mí estalló. Todo el jardín se hundió en un silencio tenso, todas las miradas estaban puestas en nosotros. La fiesta de cumpleaños se había transformado en un caos inimaginable. Incapaz de contenerme por más tiempo, grité frente a mis padres, «Andrew golpeó a mi hijo, ¿no lo ven? Mi hijo fue golpeado por Andrew». Mi grito hizo que todos se estremecieran. De repente, todos los demás sonidos desaparecieron, solo quedaba mi respiración entrecortada y los gemidos de dolor de Lucas. Tras mis palabras, mis padres parecieron despertar del trance. Se quedaron allí, confundidos, y por fin sus ojos se dirigieron hacia Lucas, que seguía tendido en el suelo. En ese momento de silencio, Justin dio un paso al frente, se irguió con expresión seria y dijo con voz firme, «Andrew golpeó primero a Lucas. Brandon y yo lo vimos todo». Brandon asintió con la cabeza, con los ojos encendidos por la ira, mirando a Andrew, que seguía en el suelo sosteniendo su hombro, y añadió, «Así es». Andrew atacó a Lucas con un bate de béisbol sin ninguna razón. Los ojos de mis padres y de Christina se abrieron con asombro, se quedaron boquiabiertos, como si no pudieran creer lo que acababan de oír. Tras unos segundos de silencio, mi padre negó levemente con la cabeza y murmuró, tan bajo que tuve que esforzarme para escucharlo, «Eso no puede ser posible». Mi madre, siempre la que intentaba mantener el control, se volvió hacia Lucas, que seguía en el césped.
Su rostro estaba tenso, pero su voz se suavizó al hablar. Lucas, cariño, dile a la abuela qué pasó. Entonces, Lucas trató de incorporarse con la ayuda de Erika y Mia. Su rostro estaba contraído por el dolor, pero sus ojos seguían fijos en su abuela cuando respondió con voz temblorosa, yo solo estaba ahí parado cuando el tío Andrew vino hacia mí con un bate de béisbol. No dijo nada. Lo miré y me asusté, intenté darme la vuelta para correr, y entonces se levantó el bate y me golpeó. Mientras Lucas hablaba, Erika se había arrodillado junto a él, sin decir una palabra, le levantó la camiseta con cuidado. Lo que apareció hizo que todos los presentes contuvieran el aliento, un gran hematoma morado comenzaba a formarse en la espalda de Lucas. Una marca enorme atravesaba las costillas derechas de Lucas, la piel alrededor estaba enrojecida y empezaba a hincharse, con la huella inconfundible en forma de bate de béisbol. Al ver la herida en la espalda de mi hijo, un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Eso no había sido un golpe leve o accidental, había sido un golpe fuerte, deliberado, dirigido a un niño de 14 años. Sin dudar un segundo, me volví hacia mi esposa y, con la voz ronca, le dije, Erika, llama al 911. Para denunciar esto, pide policía y una ambulancia. Erika asintió con decisión y sacó el móvil del bolsillo, pero justo cuando terminé de hablar mi madre gritó presa del pánico, espera, no llames a la policía hasta que arreglemos esto, y mi padre se acercó rápidamente, apoyando a mi madre, diciendo con tono severo que sería una vergüenza para la familia si venían los agentes. Plantado en medio de aquel caos, con mi hijo herido y mi hermano gimiendo en el suelo, no podía creer lo que oía. Se preocupaban por las apariencias mientras su nieto necesitaba atención médica. Erika, siempre serena ante cualquier situación, miró fijamente a mis padres y, con voz firme, dijo, mi hijo ha sido atacado y necesita atención médica inmediata. Yo llamo al 911, y pese a las miradas en contra de mis padres, Erika se apartó y realizó la llamada. Mientras hablaba con la operadora se oyó a Cristina todavía arrodillada junto a Andrew, con los ojos perdidos y confusa, y Jason cerca, con él. Rostro frío, sin mostrar emoción a pesar de haber presenciado el ataque. El ambiente cayó en un silencio extraño, roto solo por la voz de Erika hablando con la operadora y los gemidos de Andrew. Los invitados permanecían perplejos sin saber qué hacer ni decir. Cuando Erika terminó la llamada volvió junto a mí y Lucas asintió levemente, confirmando, van de camino. La ambulancia y la policía llegarán en 15 o 20 minutos. Mi padre quedó estático, el rostro endurecido por una ira extraña. Me miró sin afecto y dijo que no había hecho falta llegar a eso, que podríamos haber resuelto el asunto en familia, y ante sus palabras sentí recorrerme una sensación distinta a la ira, una desilusión profunda. Lo miré fijamente y, con la voz baja, respondí que aquello ya no era un asunto familiar, que cuando un adulto ataca a un niño con un bate de béisbol es un delito y que yo me encargaría de que se hiciera justicia. Me di la vuelta, me arrodillé junto a Lucas y le puse la mano en el hombro. Le dije en voz suave, papá está aquí ahora, hijo, todo va a estar bien. Lucas me miró con los ojos llenos de lágrimas no por el dolor físico sino por el dolor de ver cómo la familia se desmoronaba ante sus ojos. Asintió apenas, y en ese instante supe que nuestras vidas ya no serían las mismas. Mientras esperábamos a la policía, la tensión en el jardín aumentó. Lucas seguía tendido en el césped con Erika y Mia a su lado cuidándolo. Andrew estaba sentado en una silla con Cristina revisándole el hombro y Jason observando con indiferencia. El tío Kevin, siempre la voz de calma y justicia en la familia, se acercó a Andrew y, mirándole a la cara, le preguntó, Andrew, ¿por qué golpeaste al hijo de Blake? Andrew alzó la vista con los ojos todavía encendidos por la rabia, pero su voz sonó extrañamente calmada cuando respondió que estaba ayudando a su hermano a darle una lección. Esa explicación dejó a todos en shock. Kevin frunció el ceño, incrédulo, y pidió que fuera más específico. Andrew, incorporándose pese al dolor, dijo con una seguridad incomprensible que Lucas era demasiado egoísta, que no sabía compartir dentro de la familia, que él le estaba dando una lección porque Lucas no escuchaba y contestaba de forma obstinada. Al terminar esas palabras, Lucas, aún sufriendo, se incorporó con esfuerzo, señaló directamente a la cara de Andrew y gritó temblando, mientes, me golpeaste porque me negué a prestarle mi bicicleta nueva a tu hijo. El jardín entero cayó en un silencio absoluto tras las palabras de Lucas. Andrew abrió la boca para responder, pero Kevin alzó la mano con rapidez para detenerlo. Luego, volviéndose hacia Lucas, le pidió con suavidad, ¿puedes contarlo todo, Lucas? Tras esa petición, Lucas inhaló profundamente, intentando controlar el dolor, y comenzó a relatarlo todo en voz quebrada. Según su versión, cuando Jason había llegado a la fiesta, unos 10 minutos antes, se había subido sin permiso a la bicicleta nueva de Lucas para probarla.
Esa bicicleta era un regalo que yo le había comprado a Lucas más de un mes antes de la fiesta. Lucas se negó y recuperó la bicicleta, llevándola al cobertizo para guardarla. Hubo una pequeña discusión entre Lucas y Jason. Pero no se habían gritado. 2 minutos después Jason se marchó y, menos de un minuto más tarde, regresó acompañado por Andrew. Andrew exigió que Lucas prestara la bicicleta a Jason para que la probara, pero Lucas se negó porque la bicicleta era suya. En ese momento Andrew amenazó a Lucas diciendo: si no me obedeces, te voy a golpear. Tras esa amenaza Lucas no quiso pelear y se quedó en silencio, dándose la vuelta para alejarse. En los 3 minutos siguientes Andrew fue al coche, volvió con un bate de béisbol y lo blandió contra mi hijo. Al escuchar el relato de Lucas todas las miradas se clavaron en Andrew, que no mostró remordimiento alguno, sino que miró a Lucas con ojos desdeñosos. Lo que más me horrorizó fue la reacción de mis padres. En lugar de disculparse por la lesión de Lucas, defendieron de inmediato a Andrew. Mi padre dio un paso adelante y, con voz firme, dijo a Lucas que debía aprender a compartir con sus primos, que quizá Andrew se había pasado un poco pero que él necesitaba una lección sobre cómo comportarse en la familia. Mi madre asintió en acuerdo, mirando a Lucas con reproche y añadiendo que en la familia había que saber compartir, que Jason solo quería tomar la bicicleta un momento y que no era para tanto que lo hubiese rechazado. No podía creer lo que oía. La sangre me subió a la cabeza y me planté ante mis padres gritando con indignación que la bicicleta era de Lucas y que tenía derecho a negarse a que otros tocaran sus cosas. Sin vacilar, mis padres siguieron defendiendo a Andrew. Mi padre negó con la cabeza y, apretando los dientes, me espetó que yo había criado a Lucas para que fuera egoísta, que debía aprender a compartir y a respetar a los adultos. Mi madre añadió que Andrew había hecho lo correcto y que yo debería agradecerle, que estaba malcriando a Lucas con mi forma de educarlo. Pero lo que más me dejó helado fue cuando Cristina intervino de repente con voz calculadora y dijo que yo debía hacerme responsable de la lesión de Andrew, que tenía que cubrir sus gastos médicos y compensarlo porque su hombro estaba bastante mal. Al oír eso sentí como si alguien me hubiese abofeteado. Me volví bruscamente hacia Cristina con los ojos desorbitados y pregunté: ¿y mi hijo qué? Andrew golpeó a un niño de 14 años. El ambiente quedó en silencio hasta que el tío Kevin, que había observado callado la discusión, dio un paso adelante y declaró con voz tajante que Blake tenía razón. Aunque Blake hubiera golpeado a Andrew, golpear a un niño de 14 años era inaceptable por cualquier motivo. Algunos parientes cercanos asintieron en acuerdo y pareció que la razón empezaba a imponerse, pero mis padres no lo vieron así. Mi padre se volvió, con los ojos fríos, y dijo a Kevin que no se entrometiera en los asuntos de su familia. Tras esa frase el tío Kevin solo pudo negarlo con impotencia. Entonces me acerqué a mis padres, me planté frente a ellos y los miré fijamente. En ese instante comprendí que ya no reconocía a las dos personas que tenía delante, ya no eran los padres que había conocido. Con la voz temblando por la rabia apreté cada palabra y dije: sois unos cobardes malvados. A partir de ahora se acabó, ya no tengo padre ni madre, y mi hijo ya no tiene abuelos. Después de mi declaración, mis padres se quedaron inmóviles, con la boca abierta por la sorpresa. Estaban a punto de decir algo más, pero levanté la mano para detenerlos y me di la vuelta para ir hacia mi hijo y revisar sus heridas. Al darles la espalda sentí una sensación extraña, una mezcla de dolor, liberación y determinación. Acababa de romper los lazos con las personas que me habían criado, y no sentí el más mínimo remordimiento, porque en el momento en que eligieron ponerse del lado de quien había atacado a mi hijo dejaron de ser mi familia. 20 minutos después de la llamada de emergencia de Erika, 2 coches de policía y una ambulancia se detuvieron frente a la puerta de mi casa. 4 paramédicos entraron y se dividieron rápidamente en 2 grupos. Uno fue hacia Lucas y el otro atendió a Andrew. Detrás de ellos llegaron 4 agentes de policía con semblante serio y alerta. Un agente se acercó a mí, observó la escena con mirada profesional y dijo con calma: soy la oficial a cargo de este caso, ¿puede contarme qué ocurrió aquí? Antes de que pudiera responder, mi padre se adelantó apresuradamente y dijo con voz apurada a la agente: esto es solo un pequeño malentendido familiar, no hace falta armar tanto alboroto. La oficial, con cortesía pero con firmeza, replicó: señor, hemos recibido un informe sobre una agresión con arma y una víctima menor de edad, debemos seguir el procedimiento estándar. Luego se volvió hacia mí, esperando mi respuesta. Tomé aire profundamente, intentando controlar mis emociones, y comencé a relatar todo lo sucedido. Mientras explicaba, los paramédicos terminaron la primera revisión de Andrew y Lucas. Uno de ellos, un hombre de rostro serio, se acercó a los agentes y reportó: ambos deben ser trasladados al hospital para una evaluación más completa. El adolescente podría tener costillas fracturadas y el otro hombre presenta signos de fractura en el hombro.
La agente asintió y ordenó, llévenlos de inmediato, enviaremos a alguien para supervisar en el hospital. Andrew y Lucas fueron colocados en camillas y trasladados a la ambulancia. Erika se adelantó, tomó a Mia de la mano y dijo con firmeza, Mia y yo iremos con Lucas, tú quédate aquí y habla con la policía. Asentí suavemente y apreté la mano de mi esposa antes de que subiera a la ambulancia con nuestra hija y nuestro hijo. Vi a Cristina y Jason subir al vehículo con Andrew, desde lejos. El rostro de Cristina seguía lleno de ira mientras me lanzaba una mirada dura. Cuando la ambulancia se alejó, el ambiente en el jardín se volvió aún más pesado. Solo quedaban mis padres, el tío Kevin, Justin y Brandon junto con algunos amigos cercanos, todos en un silencio tenso frente a los agentes. La oficial sacó su libreta, comenzó a escribir y dijo, ahora necesito tomar las declaraciones de todos los testigos. ¿Quién fue el primero en ver lo que ocurrió? El tío Kevin dio un paso adelante, sereno pero decidido. Soy Kevin, presencié la mayor parte del incidente y estoy dispuesto a declarar. Justo después, Justin y Brandon también se adelantaron. Brandon afirmó con seguridad, vimos directamente a Andrew atacar a Lucas con un bate de béisbol, y luego vimos la reacción de Blake. La oficial asintió y señaló a uno de sus compañeros, mi colega tomará sus declaraciones, por favor síganlo. Mientras ellos se alejaban hacia un rincón tranquilo del jardín, la oficial volvió hacia mí con expresión seria y preguntó, ¿hay cámaras de seguridad que hayan grabado el incidente? Asentí aliviado al recordarlo y respondí, si las necesita, puedo entregarlas de inmediato. La oficial pareció satisfecha con la información y dijo, excelente, ¿puede proporcionarnos las grabaciones ahora mismo? Extraje el video correspondiente y lo envié a la dirección de correo del departamento que ella me indicó. Una vez que entregué todo lo solicitado, noté que mis padres hablaban intensamente con otro agente. Mi madre decía con voz temblorosa, solo fue una discusión entre niños, luego los adultos se alteraron un poco. Esto podría dañar innecesariamente la reputación de nuestra familia si se hace público. El agente los escuchó hasta el final y luego respondió con tono profesional, señor, señora, entiendo sus preocupaciones. Sin embargo, cuando una agresión involucra un arma y a una víctima menor de edad, tenemos la obligación legal de investigar y presentar un informe. Los servicios de protección infantil también serán notificados. Tal como exige la ley, mi padre bajó la cabeza, decepcionado, pero mi madre casi se derrumbó, se dejó caer en una silla cercana con el rostro pálido y murmuró, Dios mío, todo el pueblo va a hablar de esto. Mientras la policía continuaba con su trabajo, yo me quedé de pie, solo, sintiéndome agotado tanto física como mentalmente. Mi fiesta de cumpleaños número 40 se había convertido en un desastre. Aún así, lo que más me dolía no era la violencia ni la presencia policial, sino la forma en que mis padres habían preferido proteger la reputación familiar antes que la seguridad de mi hijo. Al mirarlos en ese momento ya no reconocía a las personas que solía llamar mis padres, se habían convertido en extraños, en individuos capaces de ignorar una agresión solo para no perder prestigio ante los demás. Cuando los agentes terminaron de recoger declaraciones y pruebas, la oficial se me acercó y dijo, señor Blake, gracias por su cooperación, continuaremos con la investigación del caso. Debería ir al hospital con su familia, uno de nuestros colegas ya está allí. Asentí, le di las gracias y me preparé para marcharme. Mientras me alistaba para salir, el tío Kevin se acercó, puso una mano sobre mi hombro y me dijo en voz baja, Blake, hiciste lo correcto al proteger a Lucas, no dejes que nadie te diga lo contrario. Le di un gesto de gratitud y me subí al coche, conduje alejándome de una fiesta destruida y de unos lazos familiares que jamás volverían a ser los mismos. Durante todo el trayecto al hospital, mi mente se llenaba de imágenes de mi hijo tendido sobre el césped con aquella herida en la espalda, y un sentimiento de culpa crecía dentro de mí. Yo había organizado esa fiesta, yo había invitado a Andrew, y mi hijo había pagado las consecuencias. Al llegar, corrí hacia la sala de urgencias. Erika estaba sentada en la sala de espera con Mia dormida en su regazo. El rostro de mi esposa reflejaba cansancio, pero sus ojos se suavizaron al verme. En cuanto me vio, me dijo con voz dulce y preocupada, el doctor acaba de terminar la revisión, Lucas tiene 2 costillas rotas y un hematoma bastante profundo. Están haciendo pruebas adicionales para asegurarse de que no haya daño interno. Antes de que pudiera preguntar más, un joven médico salió de la sala de exámenes, me miró y preguntó, ¿usted es el padre del chico? Acabamos de terminar la evaluación, las costillas rotas necesitarán tiempo para sanar, pero afortunadamente no hay daños en los órganos. Pueden entrar a verlo de inmediato. Erika y yo seguimos al médico hacia la habitación donde Lucas estaba acostado en la cama, su torso estaba vendado con cuidado, su rostro pálido, pero sus ojos se iluminaron al vernos. Apenas me vio, mi hijo habló primero con voz débil, papá,
lo siento por arruinar tu cumpleaños. Al escuchar esas palabras, sentí que el corazón se me encogía, me acerqué a la cama, acaricié suavemente su cabeza y respondí con voz emocionada, el que debe disculparse soy yo, hijo, si no hubiera organizado esa fiesta, esto no habría ocurrido. Luego, mirándolo a los ojos, añadí, estoy orgulloso de ti, de que supieras defender lo que es tuyo, hiciste lo correcto. Lucas sonrió débilmente, pero pude notar la preocupación aún reflejada en su mirada, entonces preguntó en voz baja, ¿y la abuela, el abuelo y el tío Andrew, qué va a pasar con nuestra familia ahora, papá? Esa pregunta me dejó sin palabras, ¿cómo explicarle que los lazos familiares se habían roto sin remedio? Pero al mirar los ojos claros y confiados de mi hijo, supe que debía decirle la verdad, porque él merecía saberla, aunque doliera. Unos 30 minutos después de haber llegado al hospital, mientras seguía sentado junto a la cama de Lucas tratando de explicarle con delicadeza la situación familiar, se escuchó un suave golpe en la puerta. Erika, que estaba junto a mí en un rincón de la habitación, se levantó y abrió. La oficial de policía que había conocido en casa entró, seguida de una mujer de mediana edad, de cabello castaño corto y rostro amable pero serio. Vestía una blusa blanca impecable, llevaba un pantalón negro y un distintivo de empleado que decía Servicios de Protección Infantil de Montana. La oficial asintió y me presentó. Esta es la señorita Diane Carter de CPS, ella necesita hablar con Lucas para evaluar la situación. La trabajadora de CPS se acercó a la cama sonriendo con calidez a Lucas, colocó una silla junto a la cama y se sentó manteniendo una distancia adecuada para no presionarlo. Lucas me miró buscando reafirmación. Yo asentí con ánimo y el chico comenzó a relatar toda la historia desde el principio. Como Jason se había subido a su bicicleta sin permiso, como él se negó a prestarla y luego apareció Andrew con el bate de béisbol. Durante el relato Diane asintió y escuchó atentamente, haciendo preguntas puntuales para aclarar detalles, pero dejando en gran medida que Lucas hablara por sí mismo, tomando notas cuidadosas en su cuaderno y mostrando una preocupación genuina en la mirada. Cuando Lucas terminó, Diane se detuvo un momento a contemplar lo escuchado y, con tono profesional pero comprensivo, preguntó suavemente, ¿por qué no le prestaste la bicicleta a Jason? La pregunta, aunque sencilla en apariencia, era fundamental para la evaluación de CPS, necesitaban saber si había una justificación razonable para la decisión de Lucas. Este no dudó al responder. Jason ya ha roto mis cosas 2 veces, la primera fue el mando de mi consola y la segunda mi monopatín, nunca se disculpó por ello. Diane anotó la respuesta y formuló algunas preguntas más, sobre la relación previa entre Lucas y Jason y sobre cómo Andrew solía tratar a Lucas en reuniones familiares anteriores. Tras unos 30 minutos de conversación con Lucas, Diane se dirigió a Erika y a mí pidiéndonos que aportáramos más información sobre los antecedentes familiares y las relaciones entre sus miembros, y nosotros compartimos con sinceridad las tensiones subyacentes que habían perdurado durante mucho tiempo, aunque nadie habría imaginado que podrían escalar hasta convertirse en violencia como aquella. Cuando la puerta se cerró tras Diane y la agente, me invadió una extraña sensación de alivio. Aunque la situación familiar se había roto más allá de toda reparación, al menos ahora había personas dispuestas a proteger a mi hijo y a velar por que se hiciera justicia. Tras una semana en el hospital, Lucas fue finalmente dado de alta, las heridas de mi hijo iban sanando gradualmente, aunque las costillas fracturadas necesitarían más tiempo para recuperarse por completo, y la atmósfera familiar comenzó a volver a cierta normalidad. La mañana después de que Lucas regresara a casa, Erika preparó un desayuno especial con panqueques y sirope de arce, su favorito, y Mia, entusiasmada, contó a Lucas lo que había ocurrido en su colegio. Yo me quedé mirando a mis hijos con profunda gratitud porque, a pesar de que los lazos con el resto de la familia se habían fracturado, nuestra pequeña familia seguía intacta. Alrededor de las 10, mientras Lucas descansaba en el sofá y yo revisaba unos documentos en la cocina, el timbre sonó. Erika miró por la ventana y se quedó paralizada. Me dijo con la voz tensa que Andrew estaba en la puerta. La ira me recorrió de inmediato. ¿Por qué se atrevía a aparecer después de lo ocurrido? Dejé los papeles y fui a la puerta indicándole a Erika que llevara a Lucas y a Mia al cuarto de atrás. Al abrir la puerta la imagen de Andrew me golpeó, un brazo en cabestrillo, su hombro derecho vendado con firmeza, y aún así sin rastro de remordimiento en la mirada, solo esa frialdad calculadora que ya conocía. Me planté en el umbral sin invitarlo a entrar y le pregunté con frialdad qué hacía allí. Andrew miró por encima de mi hombro como buscando a Lucas y, sin dudar, sacó de su chaqueta un sobre grueso que agitó frente a mí, con la voz baja para que nadie más oyera. Dijo que daría $50,000 a Lucas si éste cambiaba su testimonio, y al comprender que intentaba sobornar a mi hijo para manipular la declaración en un procedimiento judicial, sentí que la sangre me subía a la cabeza. Miré a Andrew, al hermano que en algún momento había admirado de niño.
Y ya no lo reconocí, era un hombre calculador dispuesto a cualquier cosa para eludir las consecuencias. Incluido el intento de comprar el silencio de un niño de 14 años, negué con la cabeza, sintiendo al mismo tiempo asco y tristeza. Tras un instante de silencio, miré a Andrew directamente a los ojos y le pregunté en voz baja, ¿sabes de qué me arrepiento más? Andrew frunció el ceño y respondió con curiosidad, ¿de qué? Me incliné un poco hacia él, bajando el tono y pronunciando cada palabra despacio y con claridad, de no haber descargado el bate en tu boca para callarte de una vez por todas. Los ojos de Andrew se abrieron con sorpresa y, antes de que pudiera reaccionar, cerré la puerta de golpe. El sonido retumbó como una declaración definitiva de que toda negociación había terminado. Lo vi a través de la ventana quedarse unos segundos parado, con el rostro rojo de ira y humillación, y luego darse la vuelta para caminar con pasos pesados hacia el coche estacionado en la calle. En ese instante comprendí que la hermandad entre nosotros había muerto hacía mucho tiempo y que ya no había forma de rescatarla. Un mes después del incidente se celebró finalmente el juicio de Andrew en el tribunal del condado. La sala estaba llena aquel día. Andrew se sentaba junto a su abogado defensor, un hombre de traje caro de un prestigioso bufete de Billings. Detrás de él estaban su esposa y su hijo, con el rostro tenso, y junto a ellos, mis padres, que habían dejado claro de qué lado estaban. Yo me senté con Erika y Lucas al otro extremo de la sala. Mi hijo, aunque todavía sentía dolor al moverse, se había recuperado bastante después de un mes. Nuestro abogado, un hombre de mediana edad con el cabello entrecano y mirada decidida, me puso una mano en el hombro y asintió en señal de apoyo. El juicio comenzó con los procedimientos habituales, y luego se presentó la evidencia. El fiscal mostró el video de la cámara de seguridad de mi casa que registraba claramente el momento en que Andrew golpeaba la espalda de Lucas con el bate de béisbol. Un murmullo de asombro recorrió la sala cuando todos presenciaron aquella escena. Después vino la fase de testimonios. Lucas subió al estrado, firme y mucho más maduro de lo que cabía esperar para sus 14 años, relató el incidente con claridad y sin titubear, desde que Jason tomó la bicicleta sin permiso hasta que Andrew lo amenazó y finalmente lo atacó. El abogado defensor de Andrew trató de desacreditar el testimonio de Lucas insinuando que el chico había sido irrespetuoso con los adultos, pero Lucas no se dejó intimidar y los demás testigos, Justin, Brandon y el tío Kevin, confirmaron que su versión era cierta. Cuando fue mi turno de declarar, admití con honestidad que había golpeado a Andrew tras ver cómo atacaba a mi hijo. Sin embargo, lo que cambió por completo el curso del juicio fue cuando el fiscal presentó una prueba inesperada, un video de la cámara de seguridad del frente de mi casa que mostraba a Andrew con un sobre de dinero intentando sobornar a Lucas para que cambiara su testimonio. Vi los rostros de mis padres palidecer, Cristina se cubrió la cara con las manos y Jason bajó la mirada evitando los ojos de todos. Andrew, por primera vez desde que comenzó el juicio, perdió la seguridad que lo había caracterizado. Tras revisar todas las pruebas y los testimonios, el juez pronunció el veredicto. Andrew fue declarado culpable de agresión a un menor con arma causando lesiones graves y de intento de soborno a un testigo. Fue condenado a 5 años de prisión y al pago de una indemnización de $100,000 a Lucas. Yo fui declarado culpable de agresión, pero con circunstancias atenuantes por haber actuado bajo una provocación extrema al proteger a mi hijo. Recibí una sentencia suspendida de 1 año y la obligación de pagar $40,000 en compensación a Andrew. Una sensación extraña de alivio me envolvió cuando el juez golpeó el mazo dando por concluido el juicio, no porque hubiera evitado la cárcel, sino porque al fin se había hecho justicia. Al salir del tribunal, mi padre apareció de repente en el pasillo y me bloqueó el paso. Sus ojos eran fríos y duros, sin saludo ni el menor gesto de afecto paternal. Me miró directamente y dijo con voz baja y amenazante, «Recuerda este día». Luego se dio la vuelta y se alejó, dejándome allí de pie con la sensación de que aquella guerra aún no había terminado, de que ese odio seguiría ardiendo en nuestra familia durante muchos años más. Al ver la figura de mi padre alejándose, comprendí que para proteger a mi hijo había tenido que sacrificar la relación con la misma persona que me dio la vida. Han pasado 3 años desde aquel juicio decisivo y muchas cosas han cambiado en nuestra familia. Lucas ahora tiene 17 años y se prepara para su último año de secundaria. Las heridas físicas cicatrizaron hace tiempo, aunque a veces siente un ligero dolor en las costillas cuando cambia el clima, aunque no ha olvidado lo ocurrido. Nunca habla de ello. Mia, que ahora tiene 15 años, se ha convertido en una joven fuerte y decidida, y aunque era demasiado pequeña para entenderlo todo cuando sucedió, lo que vivió dejó una huella profunda que moldeó su carácter. Andrew continúa cumpliendo su condena en prisión, le quedan 2 años más, y mi familia está considerando mudarse a otra ciudad, pues temo que aún albergue odio hacia nosotros por lo ocurrido. En cuanto a mis padres,
Cortamos todo contacto desde el día del juicio. Kevin, Justin y Brandon son los únicos de la antigua familia con quienes seguimos en comunicación. Kevin nos visita con frecuencia, trayendo pequeños obsequios para los niños y siempre con historias alegres. Justin y Brandon, junto con sus familias, organizan de vez en cuando fines de semana de barbacoa y salidas de campamento en verano. Al mirar atrás, no me arrepiento de mi decisión de proteger a mi hijo. Si pudiera retroceder en el tiempo, haría exactamente lo mismo, quizá con menos violencia, pero con la misma determinación, porque al final no se trataba de elegir entre la familia y los hijos, sino entre hacer lo correcto o lo fácil. Mi historia no trata de perdón ni de reconciliación, sino de establecer límites y comprender que, a veces, para proteger a tu propia familia, debes estar dispuesto a cortar relaciones tóxicas, incluso si provienen de las personas más cercanas. Y a través de la historia de Mac, el amigo del que hablé al principio, quiero dejarte un mensaje: sé fuerte y defiende a tus hijos sin importar quién tengas enfrente. Cuando tu hijo está amenazado o herido, no temas perder la aprobación de tus parientes ni te preocupes por las apariencias o las tradiciones familiares. Los niños necesitan saber que sus padres están dispuestos a enfrentarse al mundo entero para mantenerlos a salvo, porque eso es el verdadero amor y nuestra responsabilidad más sagrada como padres. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe te lo agradece.